Entonces la primera pregunta se la voy a hacer yo a ustedes. Y les voy a preguntar si acaso reconocen a esta persona. ¿Saben quién es? ¿Quién lo reconoce? ¿O lo conoce? Es una pregunta un poco... No se preocupen, mucha gente no lo conoce. ¿Y a él? ¿El viejo Pascuero? ¿Quién lo conoce? Levante la mano. Todos casi lo conocen, o todos lo conocen, prácticamente. ¿Por qué se da el caso de que este hombre, se llama Andrew Carnegie? Andrew Carnegie vivió más o menos en la misma época que Karl Marx. Andrew Carnegie, para que ustedes se hagan una idea, era el Steve Jobs de la época. ¿Ya? Siglo XIX, mitad del siglo XIX en adelante. Era el hombre más rico del mundo, uno de los hombres más ricos del mundo, un inmigrante escocés que llegó a Estados Unidos con una mano por delante y otra por detrás, como la mayoría de los inmigrantes que llegaban. Y él revolucionó toda la industria del acero en Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, allá muy conocido por su obra filantrópica. Creó muchas bibliotecas, universidades, existe hasta el día universidades con su nombre, muy buenas además. Y fue uno de los propulsores de toda la industrialización en Estados Unidos. Es decir, cuando ustedes van a Chicago, a Nueva York, ¿quién ha ido a Chicago, Nueva York? ¿Quién ha ido a Chicago, Nueva York? Hay unos cuantos que han ido. Que mal los trata la vida. Ustedes ven todos esos rascacielos, los rascacielos se inventaron en Estados Unidos. Bueno, toda esa revolución, no sé si ustedes saben que un incendio quemó completamente Chicago en el siglo XIX, y después era de madera Chicago, era todo de madera, y después vino toda esta industrialización, ¿no es cierto? Y el rascacielos surge, y para eso la utilización del acero fue fundamental. Sin acero no venía ni el rascacielos, ni las líneas de tren, antes se hacía todo con hierro, que era tremendamente difícil de procesar, era carísimo. Y él, con ingenieros que se trajo a Alemania, logró inventar fórmulas para abaratar muchísimo el precio de acero. En otras palabras, este fue un hombre que mejoró la calidad de vida a cientos de millones de personas en el mundo entero, con estos inventos, digamos, que participó activamente en el proceso de la industrialización. Es como decirles, de verdad, el Bill Gates o Steve Jobs de hoy, que ustedes toman un iPhone o lo que sea, y todos ustedes se benefician de lo que ellos inventaron, ¿verdad? Y fue además, como les decía, un gran filántropo, o sea, una persona que donó gran parte de su fortuna. Y que al mismo tiempo creó, digamos, avances en ciencia, etc. Entonces, ¿por qué este hombre, que vivió más o menos en la misma época que no creó absolutamente nada? No lo digo yo, si leen una biografía. Lo único que hizo Marx fue escribir. Nada más. Nunca trabajó en su vida como en una empresa o en una fábrica. Nunca pisó una fábrica, de hecho. Él hablaba de los proletarios y todo, pero él mismo nunca estuvo con los proletarios. Él se casó con una noble alemana, una Jena von Westphalen, una aristócrata de familia no burguesa, sino que aristócrata directamente. Su padre era un abogado, ¿no es cierto?, judío, que le iba bien, un burgués, pero que se había convertido al protestantismo. Él era profundamente antisemita, además. Él tiene un ensayo sobre la cuestión judía donde dice que los judíos son lo peor que hay. Lo dice él, Marx, habiendo tenido un padre judío. ¿Por qué? Porque los consideraba como la máxima expresión del capitalismo financiero, ¿no? Los prestamistas, los que te cobran intereses, y él vivió endeudado toda su vida. Tuvo 5 hijos, algunos se le suicidaron, fue un padre que los dejó abandonados, los abandonó. Esto no lo estoy diciendo porque yo no tengo nada personal contra Marx, digamos. No lo tengo, se los prometo. Esto es una biografía, lean una biografía de él y se van a dar cuenta. Por otro lado, era un tipo brillante. Era un genio de las letras, una persona cultísima, que sabía mucho de filosofía, se describía a sí mismo como un ratón de biblioteca, sabía mucho de teoría económica, sabía mucho de muchas cosas, era un genio intelectual, ¿verdad? Y lo único que hizo en su vida este hombre fue escribir. Sus primeros escritos fueron poemas apocalípticos, del fin de la humanidad y todo, con mucha rabia. Era una persona que tenía mucha rabia como persona. Y luego fue desarrollándose a distintas etapas de su obra, no vamos a entrar en eso aquí,
fue desarrollándose y escribió. Bueno, lo más famoso fue, ¿a quién le suena que haya escrito? Él lo escribió con Engels, el Manifiesto Comunista. ¿Quién ha leído el Manifiesto Comunista? ¿Tanta gente ha leído el Manifiesto Comunista? ¿O se están haciendo aquí los cultos? Bueno, el Manifiesto Comunista es la mejor introducción que puede haber al pensamiento marxista, ¿ya? Y no es muy largo, es bastante corto. Entonces, ¿por qué? Y mi pregunta para ustedes es, ¿por qué Andrew Carnegie, sí, es conocido, pero este tipo ya es ultra famoso? O sea, lo conocen igual que a Justin Bieber. Todo el mundo sabe quién es. ¿Por qué Andrew Carnegie pasa desapercibido en la historia? Ustedes no tienen idea quién es. Después de todos los aportes que él hizo a la humanidad. Y Marx, que lo único que hizo fue escribir, fomentar obviamente la lucha de clases y todo eso que es la esencia del marxismo. O sea, eliminar a gente como ustedes. Porque ustedes conocen la teoría marxista, ¿no? De la lucha de clases y los burgueses van a ser reemplazados por el proletariado, pero el proletariado primero tiene que hacer la revolución armada para eliminar a la burguesía, instaurar una dictadura y a partir de ahí llegar a la sociedad ideal socialista. Todos ustedes son burgueses, se los tengo que decir por si acaso, ¿eh? Él también lo era, por lo demás. Él no era una persona que venga del mundo proletario ni nada, pero la pregunta es ¿por qué? Entonces él pasa a ser tan famoso y Carnegie termina siendo no tan famoso o pasándolo al olvido en muchos casos. ¿Quién tiene una idea de por qué? Sí. También. Por ahí va. ¿Cómo? Hizo polémica. Ya, pero no sé, la Mata Hari también hizo polémica y no se hizo tan famosa. También. Eso es. Sí. ¿De? ¿La actualidad? La de Marx actualmente se está citando mucho la consistencia en la discusión política, así que... La última. Exacto. Lo dijeron ya como tres, como que se alinearon en la respuesta. La razón por la cual, me parece a mí, ¿no es cierto?, Marx termina siendo, y lo estoy poniendo con alguien de su misma liga, pero del mundo empresarial, ¿no? O sea, Marx puede haber sido el gigante intelectual de su época en materia de teorías sociales, qué sé yo, y Carnegie en materia de innovación, tecnología, y había otros, no eran los únicos. Es que las ideas, al final, las ideologías, las ideas, trascienden más y tienen más poder para transformar la realidad que los intereses materiales o las cuestiones prácticas. Y al final, si ustedes piensan bien, ¿quién influyó más? Esto es debatible, pero ¿quién influyó más sobre la historia de la humanidad? ¿Carnegie o Marx? Y a mí no me cabe, por lo menos a mí, ninguna duda de que Marx y toda la gente asociada a él influyeron más en la historia de la humanidad que la Revolución Rusa, que la Revolución Cubana, que todas las revoluciones en todo el mundo, que la Unión Soviética, que la Guerra Fría, etc. En buena medida, no vamos a echarle toda la culpa a Marx, pero en buena medida influidos por lo que él pensó, que tampoco eran todas ideas originales, él rescató muchas cosas de pensadores anteriores. Pero eso es lo que les quiero transmitir, que finalmente no podemos hacer como que los profesores, los que escriben, los filósofos, todos ellos son irrelevantes. Porque este hombre ni siquiera podía subsistir pagándose las cuentas él mismo. Fue un mantenido de su amigo Engels, que era un industrial, también marxista, durante mucho tiempo. Y él, eso le permitió hacer su trabajo, ¿no?, revolucionario, en materia de ideas. Entonces, tengamos claro que los conceptos de las ideas y las ideologías tienen más impacto sobre la evolución, sobre la vida de ustedes, de verdad, de ustedes, que los intereses materiales, a la larga. O sea, cuando dicen, por ejemplo, en el caso de Chile, no, mira, si el sistema económico, esto lo decía la gente de derecha o los economistas, incluso de centro izquierda, toda la vida decían, no, en Chile como la gente va a los malls,
Nunca van a querer cambiar el sistema. Porque como van a comprar, no hay una tontería más grande que esa. La gente se mueve por mitos, se mueve por ideologías, se mueve por prejuicios, se mueve por ideas de lo que es correcto, de lo que no es correcto, etc. Y cuando esas ideas cambian, cambia la sociedad. Así de sencillo. Ideas de qué es lo justo. Por ejemplo, ¿cuántos aquí están en contra del aborto? Me refiero a la legalización, no que uno esté partidario de uno abortar, sino que la legalización. Una buena parte, súper legítimo. Lo normal, y en Chile todavía ha sido una discusión, ustedes lo han visto, no hay aborto libre en Chile, en otros países sí lo hay, es que cuando las ideas cambian de tal modo, puse un ejemplo polémico para ilustrar el punto, cuando las ideas cambian de tal modo que algo como el aborto, por ejemplo, pasa a ser aceptado por la mayoría ciudadana o por fuerzas de opinión muy influyentes, lo más probable es que creen ustedes, que la ley lo va a permitir o no lo va a permitir. Lo va a permitir, obvio. Si todo el mundo está en contra, es muy difícil que la ley lo termine permitiendo. ¿Se fijan? Por eso la pelea de las marchas y el movimiento y toda la cuestión. Son ideas. ¿Es justo o no es justo? ¿Es correcto, es moral, es ético o no es ético? Y esa es la discusión. Y eso se termina convirtiendo en una ley, en una institución específica. Lo mismo pasa con todo. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién está a favor de la esclavitud? Todos van a decir, nadie, obviamente. Ninguno de nosotros es partidario de la esclavitud, ¿verdad? Pero si yo les hubiera preguntado hace 150 años en el sur de Estados Unidos, tal vez la mitad levanta la mano o más. ¿Por qué? Porque en esa época las ideas de moda eran otras. La concepción de lo bueno, de lo correcto, predominante no era necesariamente la de hoy. ¿Ah? Entonces, eso es lo que les quiero transmitir. Aquí varios pensadores, ¿no?, que están en esta lámina, que son distintas corrientes, ¿verdad? Milton Friedman, Keynes, Hayek, que eran rivales, ¿no? Eran rivales. Max Weber, Ludwig von Mises, Douglas North, son todos gigantes, o sea, realmente gente de primer nivel intelectual con una influencia impresionante durante el siglo XX. Y todos estaban de acuerdo en una cosa, que era que detrás de cómo las sociedades avanzan y hacia dónde van, de si vamos a tener empresas o no, o el Estado lo va a controlar todo, de si el Banco Central va a ser independiente o no va a ser independiente, de si va a haber aborto libre o no va a haber aborto libre, de si la educación va a ser gratis o no va a ser gratis. Detrás de todo eso, decían ellos, lo último que predomina son ideas. La forma en cómo vemos el mundo. Es súper más, o sea, la explicación es mucho más compleja, ¿no? Yo la estoy simplificando, por supuesto. Pero en términos sencillos, eso es lo que planteaban. ¿Ya? Entonces, este es el modelo muy básico. Yo esto lo he mostrado en muchas otras ocasiones, pero creo que es importante que ustedes lo vean. Si se quedan con este cuadrado, con este triángulo en su mente, yo estoy contento. Todo lo que tienen que recordar. Entonces, ¿qué pasa? Este es un modelo desarrollado en este libro por Wayne Layton y Edward López, publicado por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Y ellos hacen un modelo, yo lo simplifiqué, un poquito más complejo que esto, pero básicamente lo que ellos sostienen es: parten las ideas, los profesores, lo que ustedes le enseñan en el colegio, lo que sus papás le transmiten en la casa, lo que ven en los reality shows, todas esas cosas. Parten las ideas, siguen las instituciones. Es decir, lo que les contaba, es justo, por ejemplo, es justo que, como se plantea, haya gente que teniendo la capacidad de ir a la universidad no pueda porque tiene que pagarla, y la gente dice, no, no es justo. Entonces lo que hay que hacer es ver una solución a ese problema. Cuando no te importa ese problema, o no es tema de discusión, no va a haber una respuesta. Cuando sí es tema de discusión, cuando sí hay una postura moral al respecto, se convierte en una reforma concreta. Y el gobierno de la presidenta Bachelet, por ejemplo, que originalmente ella personalmente pensaba que la educación no tenía que ser gratuita para todos, porque ahí está la otra pregunta: ¿es justo que alguien que puede pagar vaya gratis?
Esa es la otra pregunta. Bueno, ella decía que no, después dijo que sí por la presión del movimiento estudiantil. Pero partió así partió el gobierno. El discurso es de justicia, ética, de moral. Eso mueve mucho más que los intereses. A los intereses mueven mucho también, por supuesto. A los que están directamente involucrados los mueven los intereses. Pero en general a ustedes que van a votar por discursos acerca de lo justo. Entonces se cambia la institución y la institución genera incentivos. Pongamos el caso de Chile. En Chile el gobierno entra con una idea acerca de lo justo, dice no, necesitamos reforma educacional, educación gratis para todos. Nosotros le dijimos, no les va a alcanzar la plata, no importa, no nos creyeron. Después hicieron instituciones, la reforma tributaria. Esa es una institución, o sea, en el sentido formal cambiaron una ley, hicieron una reforma muy grande, muy compleja, ¿verdad? Con el fin de financiar, supuestamente, en parte importante la reforma educacional. Incentivo. Fue tan mal hecha la reforma, yo creo que a esta altura nadie duda de eso, ni siquiera la misma presidenta, que el incentivo que puso fue a que tenemos los peores niveles de inversión de los últimos 40 años. No solo por la reforma, pero la reforma jugó una parte importante y en eso están casi todos los economistas, incluso la concertación, de acuerdo, de la desconcertación. Y los resultados, lo que les digo. Desempleo, el desempleo está subiendo, la economía no está creciendo y al final la gente más vulnerable se está quedando muchos sin trabajo y otros, no sé si ustedes usan Uber, pero cada vez hay más subgerentes y gente así manejando Uber. ¿Ya? Entonces, yo no estoy hablando de una posición política aquí, yo estoy haciendo un análisis bastante objetivo de lo que pasó. Es más, ustedes pueden ver mis intervenciones antes que hicieran todo esto y fui uno de los que dijo que iba a ser un desastre en materia de crecimiento económico, un desastre en materia de inversión, un desastre en materia también de desigualdad, porque resulta que, ¿qué pasa? Cuando ustedes destruyen una economía, cuando el papá de ustedes pierde el trabajo, cuando el hermano de ustedes pierde el trabajo, porque la gente se lleva la plata para afuera, ¿estamos aumentando la desigualdad o la estamos disminuyendo? La estamos aumentando, obviamente. Si yo no tengo trabajo, no tengo ingreso. Si no tengo ingreso, caigo en un circuito, ¿no es cierto?, de mayor desigualdad porque soy más pobre que antes, respecto de los que sí tienen trabajo, ¿verdad? Tengo menos posibilidad de pagarle una educación a mis hijos. Entonces, esto no significa, en teoría abstracta, que la idea de Bachelet haya sido mala. Yo creo que era mala, obvio, porque creo que los recursos son escasos y hay que focalizarlos en los que más lo necesitan. Eso es lo que pienso yo. El gobierno pensaba que no, que los recursos son infinitos, nunca se acaban y hay que distribuirlos para todo el mundo. Bueno, ¿qué pasó? Que hicieron la reforma educacional, de educación superior, ahora dicen que no, es que vamos a financiar educación gratis en la medida en que el crecimiento económico lo permita. Oh, gracias por habernos escuchado desde el minuto 1. Me da un poco rabia porque yo he estado discutiendo con esta gente durante años y al final, como les digo, el costo no lo pago yo. El costo no lo pagan tal vez ustedes. Aunque si el desastre llega a ser más grande, sí lo vamos a pagar nosotros. Pero el costo lo paga la gente con menos oportunidades. Esa es la verdad. Y puedo en eso citar muchas estadísticas. Entonces este es el orden. Ideas, instituciones, incentivos, resultados. Ejemplo, acá ¿cuántos van al colegio? O la universidad es lo mismo al final. Así que, supongamos que yo les digo, voy a hacer una política igualitarista y de distribución de resultados en el colegio. Porque me parece injusto en las clases de inglés del colegio. Me parece injusto que los papás de ustedes que hablan inglés les puedan transferir la ventaja a ustedes, a sus hijos, ¿no es cierto?, de hablar inglés. Versus los compañeros de ustedes, cuyos padres no hablan inglés y por tanto tienen una desventaja cuando llegan al curso de inglés. Evidente, tienen una desventaja. Entonces eso es desigualdad de oportunidades, ¿verdad? Viene desde la casa. ¿Cómo voy a corregir yo esa desigualdad de oportunidades? Qué injusto. Ustedes vienen ya, es como suelen decir, ¿ah? Yo parto la carrera, no la parto en la línea de aquí como todos, yo la parto aquí. Yo hablo inglés, yo parto aquí, tú partes ahí. ¿Verdad? Obvio, si ya vienen hablando inglés de la casa. Yo digo, no, a ustedes, los que hablan inglés, como obviamente les va a ir mejor en las pruebas y todo, les voy a quitar un 20% de su nota para redistribuirlo entre los que no hablan inglés. Porque justo, porque con eso corregimos la desigualdad de inicio.
Entonces tú te sacaste un 7, tus papás hablan inglés, bueno, te voy a dejar con un 6. Tú te sacaste un 5 o un 4, digamos, porque tus papás no hablan inglés y te cuesta más, te subo a 5. O te subo a 6 y te dejo igual. Pero profesor, eso es injusto. ¿Pero cómo es injusto? No es justo acá. Lo injusto es que tú tengas una ventaja que él no tenía. ¿Verdad? Esta es una teoría de justicia que yo estoy aplicando en un ejemplo laboratorio. Veo algunos así como diciendo en realidad es lógico lo que está diciendo. Pero intuitivamente me suena que está mal. Aunque no sabría qué decir para contestarle. Eso es una idea de justicia. Es una teoría de justicia. Si yo aplico la fórmula de redistribuir nota, se sigue de esa idea de justicia. ¿El incentivo cuál va a ser? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces, bueno, entonces yo me saco buenas notas, me saco un 7, y resulta que no me quedo con el 7, me quedo con un 6 o con un 5,5, porque el otro se lo van a dar a mi compañero, que se saca peores notas. ¿Cuál va a ser el incentivo para ti y cuál va a ser el incentivo para tu compañero? ¿Tú vas a tener el mismo incentivo de seguir sacándote buenas notas? Porque las buenas notas igual hay que sacárselas, no es que te las van a regalar por ser linda, digamos. O sea, te las tienes que sacar. ¿Y cuál va a ser el incentivo para ti? Si a ti tú vas a punta de 4, de 3 y 4, y sabes que vas a alcanzar el azul con el mínimo esfuerzo. ¿Te vas a esforzar? ¿Vas a seguir trabajando para sacarte una buena nota? Entonces, ¿qué logro? ¿Qué logro? ¿Cuál es el resultado de la política? Nivelar hacia abajo, ¿no? Nivel hacia abajo, o sea, tú te vas a sacar peores notas y tú te vas a esforzar menos. Y por lo tanto, respecto a tu propio potencial, te vas a sacar peores notas. Ese va a ser el resultado. Ahora, si lo aplico en todo el colegio, en todos los cursos, ¿qué va a pasar en un buen colegio? Va a pasar a ser un colegio mediocre de la peor categoría. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿les parece que esa es la solución más justa al final? Donde todo se nivela hacia abajo y bajamos de los patines a los que andan más rápido. Porque eso es lo que propuso el ministro Izaguirre. Literalmente, bajemos de los patines a los que andan más rápido y lo está logrando. Aplauso para el ministro Izaguirre. Por supuesto, ellos no tienen a su hijo en colegio estatal, los tienen todos en colegios particulares pagados donde la reforma no se aplica. ¿Qué pasó con el Instituto Nacional? ¿Lo vieron? El Instituto Nacional perdió su calidad de excelencia, que era un muy buen colegio y que había permitido movilidad social a muchos alumnos. Por eso les digo, es importante, estos temas son los más importantes de hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los centros de estudio como este, por ejemplo? Porque ustedes pueden decir, ¿a qué vengo a esta cuestión? ¿De qué sirve la Fundación para el Progreso? Toda esta gente que pierde su tiempo, ¿por qué no se dedican a algo productivo, a ganar plata, no sé, en el retail? Bueno, precisamente porque hay gente que ve este valor, la importancia de lo que son las ideas y las teorías de justicia, ¿no es cierto? Y entienden esto, por ejemplo. Esto es Milton Friedman y Rose Friedman, él fue premio Nobel de Economía, esta es su mujer, que era una economista también de primer nivel. Y entienden esto, un cambio mayor en la política social y económica, eso es lo que nos afecta a todos, es precedido por un cambio en el clima de opinión intelectual. O sea, de lo que se discute, de lo que se dice, en los medios, en todos lados. Después de un lapso, a veces décadas, una corriente intelectual se esparce, primero gradualmente y luego más rápido en el público, y a través de la presión que éste ejerce sobre el gobierno afectará el curso de la política social y económica. O sea, en pocas palabras, el tipo de país en el que ustedes van a vivir, si viven en Venezuela, no sé, ¿han visto los reportajes sobre Venezuela? Bueno, es el país... Hoy día en Venezuela se vive peor que en Haití. A la gente se está muriendo de hambre. Aquí tenemos 2 venezolanos que le pueden preguntar. 2 se mueren de hambre, literalmente. No es un decir. O sea, están muriendo de hambre en las calles, comiendo los basurales. Las guaguas se están muriendo porque no hay fórmula, no hay leche para las guaguas, no hay nada. Bueno, si ustedes viven en ese país, que es el con menos libertad económica en el mundo, uno de los con menos libertad económica en el mundo, o viven en este, que es, según lo que se dice en todos los medios, el peor país del planeta,
por los que admiran a Venezuela, que es una cosa bien curiosa. Eso tiene que ver con esto, el clima de opinión intelectual, lo que la gente dice cuando a ti te dicen, por ejemplo, Chile es un país injusto, desigual, donde la meritocracia no funciona, donde la gente casi que tiene una lógica aristocrática y ni una posibilidad de salir adelante. Cuando les dicen eso, cuando dicen que las AFP son un robo, cuando les dicen todas esas cosas, lo que se está transmitiendo es un mensaje moral de este sistema está mal y hay que cambiarlo. Algunos no saben bien por qué lo vamos a cambiar, otros te dicen directamente un sistema estatal, que el Estado controle todo. Te lo dicen. O sea, Luis Mesina y esa gente quiere el sistema de reparto. Podemos entrar después a discutir. ¿Y qué ocurre con la generación de ustedes, por ejemplo, los millennials? Es que ustedes se informan en Twitter. No ustedes tal vez, pero digo la generación. Se informan en Twitter, no leen. Entonces ven un tweet de la Fundación Sol o alguna institución así y se lo compran y se indignan. ¿Por qué? Porque esos tweets están diseñados para transmitir un mensaje moral de indignación. Y seguramente van a sacar un tweet el 1 de enero o el 2 de enero a las 6 de la tarde diciendo a esta hora el gerente general de Copec ya ganó lo que gana el chileno con salario mínimo durante todo un año. Y lo hacen, ¿ah? Yo lo veo, lo hacen. Ahora, ¿ustedes creen que esa es la argumentación racional, reflexiva que se necesita para ser responsable en las reformas que hay que hacer? Porque no se trata de negar que hay problemas. Ojo, hay que reconocer que hay problemas. Pero ¿cómo los vamos a resolver? Indignándonos moralmente, saliendo a marchar a las calles, que te pregunten, oye, ¿tú sabes lo que es la tasa de reemplazo de una AFP? Y tú estás con un letrero, no más AFP. No tengo idea, pero no más AFP. Pero si esa es la realidad. Si salió la encuesta, hace tiempo atrás, salió una encuesta, no sé si era la Academia o cuál, donde le preguntaban a la gente ni siquiera sabía para dónde iba el fondo que ellos estaban cotizando. Pensaban que o se lo quedaba el Estado o se lo quedaba la AFP. O sea, más desinformado imposible. ¿Y qué pasa? Si efectivamente, y esperemos no ocurra, pero ¿qué pasa si efectivamente el día de mañana se cambia el sistema, volvemos al reparto? Se roban los fondos de la AFP, que es una tentación muy grande. ¿Ustedes saben cuánta plata hay? 170.000 millones de dólares, que es casi un 80% del producto. Es uno de los países con el sector de AFP más desarrollado. Y todo el mercado de capitales que hay en Chile está vinculado al sistema de AFP. Por lo tanto, todo lo que es la inversión, infraestructura, todos los inmuebles, los créditos hipotecarios de los papás de usted, etcétera, etcétera, todo eso entra en problemas graves. Esto no lo voy a pasar, voy a ir terminando con esto. Este señor, ¿quién lo reconoce? Sí, un economista francés. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Paquetti? ¿Piketty? Thomas Piketty. Escribió este libro, que es así un ladrillazo. Yo creo que ni él se lo leyó. Y ¿qué dice en el libro? Ese libro se hizo famoso mundialmente, ¿no? Lo publicó Harvard University Press en inglés. Lo publicó en Francia y nadie lo pescó. Después lo publicó en Estados Unidos y el New York Times empezó a levantarlo y se hizo muy famoso. Bueno, desató un debate mundial en torno a la desigualdad, el capitalismo, etcétera, que ya venía, pero él lo exacerbó, donde él sostiene, bueno, lo voy a plantear en términos muy simples para no entrar en toda la discusión, porque me queda poco tiempo, pero él sostiene básicamente que el capitalismo siempre va a enriquecer a los dueños del capital financiero, mientras los otros van a ir relativamente siendo más pobres, y al final se va a concentrar tanto que el sistema mismo se va a autodestruir, poco menos. Y propone políticas que son increíbles, como tasas de impuestos marginales de 85%, por sobre un cierto monto, impuestos al patrimonio, que sean globales, en todo el planeta, cosa que no te puedes escapar de un país a otro, y ese tipo de cosas. Es asesor de Podemos, de Pablo Iglesias en España, que es el grupo... Bueno,
A esta altura Piketty está refutado completamente. O sea, lo hicieron pedazos todos los economistas, partiendo de McCloskey a Murphy en Chicago. McCloskey, el Financial Times encontró que había manipulado los datos. O sea que a esta altura está refutado. Pero lo que les quiero ilustrar con el caso de Piketty, que además el libro es bien entretenido, hay que decirlo. Lo que les quiero ilustrar es que un intelectual, que nadie conocía mucho antes, la verdad, con un libro así, puede tener un impacto fenomenal, gigantesco, ¿no? Y abre un debate que es mundial, donde incluso se meten los presidentes de los países. Acá lo recibió la presidenta Bachelet, en Argentina se juntó con la presidenta Kirchner, qué sé yo, anduvo viajando por todo el mundo el tipo. Se hizo multimillonario además de pasada sin pagar el 85% que él propone por sus conferencias, porque todo esto es plata, ¿eh? Y la venta de los libros da plata. Bueno, a los autores en Estados Unidos, en Chile no, créanme. Pero el punto es que un intelectual así puede tener una influencia gigantesca. Voy a ir cerrando. Ustedes hablando clases de inglés, me imagino que esta frase les queda clara. Esta es una caricatura que tú compras en la casa de Marx en Alemania. Si ustedes van donde nació él y hacen el tour, es un museo, y hacen el tour a la salida en el shopping del museo, tú compras un póster de un artista alemán, este señor, y que dice, sorry guys, it was just an idea. Que a mi juicio refleja, y nosotros lo tenemos colgando ahí en el salón principal, no sé si lo han visto, a mi juicio refleja lo que yo le estoy intentando transmitir. It was just an idea, fue solo una idea. O sea, el marxismo fue solo una idea. Esto lo voy a pasar por alto. Pero el nazismo también fue solo una idea. O sea, este es un libro que no habla de eso específicamente, pero habla de el caso de Alemania como potencia mundial y como una de las culturas que más definió el mundo moderno. Y la pregunta relevante es cómo es posible que un país que tuvo los filósofos, los científicos, las mejores universidades del mundo, más premios Nobel que Estados Unidos e Inglaterra juntos, etcétera, etcétera, haya terminado en esto. Y con esto voy a cerrar. Hay muchos factores. Obviamente las ideas no son el único, pero es un factor decisivo, tal vez el más importante. Esta es una foto que se hizo famosa en el mundo entero. Esta es gente común y corriente, en una congregación donde estaba hablando, ¿no es cierto?, Hitler. Y el nacionalsocialismo se había puesto de moda. Había un contexto de dificultad económico durísimo, ¿verdad?, de humillación y etcétera, y se había puesto de moda como idea de un movimiento populista que iba a reivindicar la dignidad y el bienestar de las masas, ¿no es cierto?, frente a explotadores, porque siempre es así. Todos los movimientos populistas ahí acusan a un grupito de ser los explotadores, siempre, ¿no? La lucha de clase en el nazismo es igual que en el marxismo, lo único que es otro grupo. Listo. ¿Dónde habrían estado ustedes aquí? A todos les gustaría pensar que habrían estado ahí. Bueno, yo les voy a decir una cosa. El poder de las ideas es tan gigantesco que pueden producir hasta infección psíquica. Cuando ciertas ideas se ponen de moda, Carl Jung, por ejemplo, un famoso psiquiatra suizo, psiquiatra habla de esto. Cuando las ideas se ponen de moda, y ustedes se van a dar cuenta, es muy difícil ir contra la corriente. El ser humano no se atreve, en general. Tiene un instinto, una inclinación a sumarse a lo que el grupo considera que es lo bueno. Y si el grupo opina de una manera, entonces no voy contra el grupo. Hay experimentos donde se ha hecho este test. Y contra su propio juicio, la gente termina sumándose a lo que dice la mayoría. Y eso es muy relevante, porque hay un punto de no retorno, donde una cierta teoría toma tanto vuelo, tanto respaldo popular,
que es entonces cuando se genera la revolución, se genera, no sé, o la guerra civil, lo que ustedes quieran. Y los que marcan la diferencia para evitar que las sociedades se terminen destruyendo y para hacerle resistencia a ideas que son desquiciadas, son este tipo de personas. Y este cuadro, esta foto, lo que refleja realmente es una voluntad de carácter que es muy poco común, pero que finalmente es la única esperanza de que este tipo de regímenes, de ideas, de ideologías, no termine por destruir las sociedades. Ustedes deciden si quieren estar aquí o quieren estar aquí. Mucho más fácil es estar acá.